Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Randall Rivera, director de Noticias Monumental, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Matices, el segundo de la semana. Que por cierto, hoy estamos de aniversario. Matices cumple 6 años. No hice una celebración en particular porque el país está muy convulso y porque requiere hoy del análisis de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo, pero estoy muy feliz de que una criatura que nació como un experimento haya tomado un crecimiento propio y que hoy sea, dichosamente, yo me siento muy orgulloso, más profundo, que sea más relevante y que sea más del gusto de ustedes. Jurídicamente Matices no es mío, es de Central de Radio, sin embargo yo lo siento como mío porque realmente dejo alma, vida y corazón en este programa, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Antes de ir con nuestra invitada del día, que es la Contralora General de la República, doña Marta Costa, permítanme ir un momento a la sala de redacción porque acaba de terminar la conferencia de prensa del Ministerio de Salud respecto a la actualización del COVID-19. Febe Cruz es nuestra jefa de información, está en la sala de redacción y nos cuenta. Febe, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué tal, don Randa? Las buenas tardes para usted, para su invitada, doña Marta Costa. Felicidades en estos 6 años de Matices y qué mejor que celebrarlo con una gran invitada como es la Contralora General. Información importante que les ampliábamos durante escenario deportivo, pero ahora les vamos a comentar un poco más a profundidad, y son los nuevos datos que brindó pasado el mediodía el Ministerio de Salud, donde se confirma que se mantienen estos 13 casos de COVID-19 que fueron anunciados en horas de la mañana y otros 179 casos en estudio. Sí se elevó los casos en estudio de una manera considerable, pasaron de 11 a 179 en las últimas horas. Y bueno, más allá de actualizarnos los datos por parte del Ministerio de Salud y recordarnos los procedimientos y los protocolos que existen en este momento ante la situación del COVID-19 en el país, sirvió esta conferencia de prensa para que el Ministerio de Salud nos diera los lineamientos. Muchas empresas, muchos eventos estaban esperando el decreto y los lineamientos del Ministerio de Salud y del gobierno para tomar decisiones con respecto a las actividades masivas, y ante esta situación el Ministerio de Salud convoca una conferencia de prensa y nos cuenta de sus lineamientos. Algunos, vamos a hacer un resumen. Las actividades que quedan suspendidas, mucha atención, son conciertos, que habían algunos conciertos que incluso decían no vamos a cancelar todavía hasta conocer los lineamientos a profundidad y en detalle que va a brindar el Ministerio de Salud, y son los que nos brindaron durante este mediodía. Los conciertos, los espectáculos públicos, los campos feriales, las actividades taurinas, las actividades ecuestres, los eventos deportivos, ya sean competitivos o recreativos, los festejos populares, las ferias y turnos comunitarios, también actividades de entretenimiento en centros comerciales. Estos son las actividades que quedan suspendidas, estas actividades de concentración masiva que cuentan o requieren una autorización del Ministerio de Salud, estas son las que quedan suspendidas. Todos los sitios de reunión pública que cuenten con su respectivo permiso sanitario de funcionamiento, las salas de eventos, centros de conferencias, el Teatro Popular Melico Salazar y el Teatro Nacional también quedan suspendidas las actividades en estos recintos. Pero vamos a escuchar a don Daniel Salas, el ministro de Salud, quien en conferencia de prensa nos dice que estamos ya en una etapa de contención, en una etapa de mitigación para evitar que el contagio del COVID-19 sea masivo en Costa Rica. Pero escuchemos las declaraciones que brindó el ministro de Salud hace unos minutos. Ya empezamos a hacer medidas de mitigación. La mitigación, lo hemos indicado, lo que busca es tratar
de que la curva no vaya a ser en un aumento exponencial muy vertical, no tanto por el hecho de que vayan a haber muchos pacientes que vayan eventualmente a enfermar gravemente, en el sentido de que, vamos a dimensionarlo, en el sentido de que recordemos que el virus tiene un comportamiento en su mayoría leve, pero entre más concentración de personas tengamos simultáneamente o en un corto tiempo, un periodo disminuido, pues obviamente en ese montón de personas que se pueden enfermar, recordemos que hay un porcentaje que sí puede enfermar gravemente, y ese porcentaje, al final de cuentas, para efectos de la atención en los servicios de salud, sí puede representar un eventual problema. Bueno, ahí estaban las palabras de don Daniel Salas, el ministro de Salud, quien nos decía en la etapa que estamos, en una etapa de mitigación y en una etapa de contención. ¿Cuáles actividades se exceptúan de la suspensión en sitios de reunión pública? Bueno, los que no tienen que suspender actividades, según el Ministerio de Salud, son los bares, los restaurantes, los servicios móviles de alimentación al público, las cafeterías, las sodas, los teatros, los cines, los hoteles, la feria del agricultor, las iglesias y centros comerciales no van a tener este lineamiento de suspender actividades. Sin embargo, dice el ministro don Daniel Salas, y yo creo que es el mensaje con el que nos tenemos que quedar esta tarde, pese a que el Ministerio de Salud gire directrices, lineamientos y llamados, la responsabilidad está en cada uno y una de nosotros de cumplir con los protocolos para evitar la propagación del COVID-19. Escuchemos nuevamente al jerarca. Se puede minimizar principalmente con las medidas que ya hemos indicado anteriormente, que eso no depende del Ministerio de Salud, no depende de la Comisión de Emergencias, no depende de la Caja Costarricense de Seguro Social o de otras entidades, en el sentido de que hay una responsabilidad inherente de cada individuo, de cada persona, de lavarse las manos antes de tocarse la cara, de aplicar el protocolo del estornudo y la tos, de no saludarse de beso o abrazo y de no ir a lugares donde hay otras personas, incluso reuniones familiares o centros comerciales en general, cuando ya tiene síntomas respiratorios, entre las medidas más importantes que hemos mencionado. Y eso lo digo porque en realidad estas medidas que estamos tomando es una medida de gobierno que ayuda justamente a esa mitigación, pero no es la más importante. La más importante sigue siendo el comportamiento y la actitud y la forma de asumir esto de manera seria y responsable por parte de todos los que estamos en las casas, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y demás. Ahí está el llamado del ministro de Salud. Lo más importante sigue siendo la responsabilidad de cada persona para evitar el contagio. Nada más recapitulamos, se mantienen entonces los 13 casos confirmados de COVID-19 y 179 casos sospechosos que están en estudio, por lo menos a esta hora de la tarde. Recapitular nada más, a las 3 de la tarde hay una reunión de parte de los clubes de la primera división para determinar qué se hace en el caso de los partidos de las próximas jornadas, y estaremos también muy atentos a esas decisiones, pero bueno, a las 7 de la noche vamos a ampliar sobre lo que dijo el Ministerio de Salud, decisiones que están tomando las cárceles también, decisiones que están tomando los empresarios también, en un llamado, por supuesto, porque esto va a tener una repercusión directa en la economía nacional, y por supuesto todo eso a las 7 de la noche se los prometemos en la tercera emisión de noticias. Así que don Randall, bueno, espero se haya lavado las manos antes de empezar el programa y que haya saludado a doña Marta Costa con el protocolo adecuado. Gracias, Fede, me la lavé como 7 veces y doña Marta puede ser testigo de que la saludé militarmente. Excelente, es una responsabilidad de todos y todas. Feliz tarde. Gracias, Fede, igual. Y es muy valioso una cosa de que nos dice Fede, vean, ayer cuando anuncia el Ministerio de Salud que se cancelan las actividades masivas, los organizadores de eventos dicen, no, sí, estamos pensándolo. Bueno, resulta que ya no lo tienen que pensar. El Ministerio de Salud dice, es obligatorio la cancelación de todos los conciertos, de todos los eventos deportivos, de competición o de recreación, entre otros. Queda cerrado el Melico Salazar, queda cerrado el Teatro Nacional, y así es que bueno, esto es lo que se registra. En el caso, por favor,
de los equipos de salud tengan mucho cuidado, sean muy responsables. Vea que en este caso es un funcionario de salud el que ha generado 165 personas sospechosas. Yo no imagino, digamos, que como un médico trabajando puede ver a 165 personas, de fijo no es en el consultorio, pero realmente, por favor, tengan cuidado. De estos 179 sospechosos, 165 son funcionarios de salud. Así es que por favor tengan mucho cuidado, sean muy responsables. Al resto de la población nos toca ser responsable, pero a ustedes que trabajan en esto les toca ser el doblemente responsable. Son las 2:16, permítanme ir a una pausa y regresamos de una vez con la Contralora General, que se va a referir por primera vez después de los diferendos jurídicos que existieron con el Poder Judicial y que doña Marta resolvió. Por primera vez conversa con nosotros. 2:16, vamos a la pausa y volvemos. Dos de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les contaba que hoy me acompaña la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, quien además es súper amable porque se dio cuenta que hoy era el aniversario de Matices y nos trajo queques. Doña Marta, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien, Randall, y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarte por este programa que genera tanto análisis y tanta opinión, y es una necesidad realmente poder nutrirnos día a día con información, digamos, que es relevante para nuestro país. Muchas gracias, doña Marta. Y el detalle de los queques realmente deliciosos. Ahorita ya le dije a Chelita que sirviera unos cuantos aquí en la cabina. Doña Marta, yo le iba a pedir, por favor, primero agradecerle porque sé que después del diferendo jurídico que se mantiene con el Poder Judicial, es la primera vez que usted va a un programa de entrevistas, así es que le agradezco mucho. Pero quería empezar con el tema macro. Si me ayuda, por favor, a hacer un balance. Ya pasaron como 9 meses desde la entrada en vigencia del plan fiscal. ¿Podríamos hacer un balance de si le ha servido o no a las finanzas públicas? Porque es la primera vez que puedo conversar con usted de esto, en que ya pasó algo que cambió. Claro, bueno, Randall, por supuesto que ha sido importante la aprobación de la ley 9635. Todos nos hemos dado cuenta que en realidad se generaron más ingresos. Se amplió enormemente la base de contribuyentes, eso pasó de 106,000 contribuyentes del impuesto sobre la venta a más de 500,000 contribuyentes con el impuesto al valor agregado. Eso es muy importante por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, pues todavía estamos en algunas, digamos, la palabra luchas con el tema del control del gasto, con el tema de la aplicación de la regla fiscal, lo cual la Contraloría ha dicho siempre que debe aplicarse de manera cabal, completa, para que pueda la reforma fiscal generar el rendimiento que se esperaba desde un inicio. En ese sentido, digamos, ahí vamos paso a paso. Recordar aquí que siempre la Contraloría manifestó que esta ley era como un alivio, como un respiro, transitorio mientras el país toma otras decisiones de carácter estructural. Ahí yo siempre insisto, ¿verdad? Y no solo por el lado del gasto, sino también por el lado del ingreso, porque si bien ya se están generando más ingresos, el Ministerio de Hacienda debe seguir luchando contra la evasión para tener una mejor recaudación, debe conseguirse o tenerse a la mano una mejor tecnología que la que actualmente tiene el Ministerio de Hacienda, y en ese sentido complace escuchar que el ministro de Hacienda está bastante preocupado tratando de dotar al Ministerio de Hacienda de mayor tecnología, porque se requiere, digamos, inteligencia tributaria para poder recaudar más, para poder controlar más la evasión y para muchas otras cosas en el Ministerio de Hacienda. Creemos, y lo hemos dicho en algunos informes y cuando he ido a comparecencias en la Asamblea, que el tema de la inteligencia tributaria es fundamental, el tema de la tecnología es fundamental para que el país pueda ir adelante con mejores resultados en materia fiscal. Y bueno, por el lado del gasto, pues hemos insistido en que la ley hay que aplicarla, que hay que aplicar todos a los que nos corresponde la regla fiscal, porque sabemos que desde un principio la ley exoneró a algunas instituciones de esta aplicación. Pero bueno, por ahí vamos, Randall. Yo creo que fue un paso importante para el país.
Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. El país tiene que seguir, hay que seguir con el tema de empleo público, hay que seguir con el tema de tecnología, de exoneraciones, etcétera. Es digamos, un balance inicial de que vamos bien. Sin embargo, hay que seguir, digamos, por el lado del gasto trabajando, de manera tal que todos esos ingresos que vamos obteniendo sean utilizados de la mejor manera, porque aquí hay que acordarse que estamos viviendo todavía una transición de esta ley. Digamos, van 9 meses, pero todavía todo el 2021 es cuando vamos a comprobar que realmente se haya cumplido con la regla fiscal, porque como bien saben, bueno, la Contraloría emitió un informe en donde dice que a la hora de presupuestar 29 instituciones no cumplieron con la regla, pero será hasta el momento de la verificación del cumplimiento ya con el gasto ejecutado que podamos decir, porque todavía tienen todo este periodo para ajustarse y finalmente cumplir. Ahorita nos profundizamos en el tema de la regla fiscal, doña Marta, pero la gente tiene la impresión, y aquí lo estoy viendo además en redes sociales, de que el plan fiscal cumplió en los ingresos y no cumple en los gastos. Yo quisiera partir de la idea de para qué era el plan fiscal. El plan fiscal es efectivamente un alivio, un freno, digamos, al colapso en el que estábamos próximos a caer, pero no es el arreglo. Okay. Teniendo claro eso, de que era un alivio momentáneo, desde el punto de vista de los ingresos, nada más de los ingresos, ¿el plan fiscal ha cumplido las expectativas o no? Ha venido cumpliendo las expectativas, por supuesto. Recuérdese que, bueno, lo acabo de decir, tenemos una base más amplia de contribuyentes. 4 veces más amplia. Claro, casi 5 veces más amplia, ¿verdad? Entonces, sí, de 106,000 a 500,000 casi. Tiene un poquito más de los 500,000 y se ha venido recaudando más. Sin embargo, por el lado del gasto, la cosa no está funcionando como también se esperaba. Entonces, de 1 a 10, si yo hablo del cumplimiento, del ingreso del plan fiscal, ¿qué nota le daría, doña Marta? Bueno, uno podría pensar en un 7 o en un 8, digamos, porque se ha recaudado más. Sin embargo, uno diría, podríamos recaudar todavía más. Claro, a eso quería llegar. La Contralora le da un 8 al ingreso. Digamos, ¿cuáles son los 2 puntos? Bueno, podríamos recaudar más si hubiera menos evasión. Ok, disminuir la evasión. Para eso requeriríamos, tecnología. Repito, tecnología, pero aparejado con la tecnología requerimos una cultura institucional distinta en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? ¿Cómo es ahora? Bueno, porque ahora primero no tenemos la tecnología y la preparación para utilizarla. Claro. Entonces, si usted le pone la tecnología último modelo, entonces ahí puede ser que tengamos resistencias y ese tipo de cosas que son naturales en cualquier institución. Es decir, no es lo mismo que usted ande en bicicleta a que de pronto le pongan un carro. Entonces hay que ajustar las culturas institucionales. Entendería yo también que a lo interno del Ministerio de Hacienda, diría yo más bien, deben articularse mejor las cosas, deben hablarse más, porque ese es un tema que lo hemos notado en algunos de nuestros informes. Por ejemplo, si queremos una mejor recaudación, por supuesto que la Dirección Tributaria debería hablarse más con la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Ese tipo de temas, digamos, me parece a mí que sería importante para una mejor generación de ingresos. ¿Y eso usted lo atribuye, por ejemplo, esas fallas en la comunicación interna del Ministerio de Hacienda, lo atribuye a una falta de cultura institucional? Creo que falta articulación y cambios en la cultura institucional, claro que sí. Bueno, podría ser un aliciente el cambio de jerarcas que acaba de hacer el ministro de Hacienda, doña Marta. Bueno, digamos que entiendo que el ministro de Hacienda tiene un proyecto muy importante y muy grande para lo cual está buscando o ya tiene el financiamiento de $160 millones para un proyecto muy importante en materia tecnológica. Aquí, digamos, los temas que yo vería y que uno aconsejaría es el tema de cómo cambiar la cultura de la organización para, digamos, la utilización de esa tecnología y también los tiempos. ¿Cuánto, digamos, vamos a tardar para finalmente tener la tecnología? Porque recordemos que aquí, bueno, hace falta todo el proceso de la aprobación del crédito, el proceso, digamos, de los contenidos presupuestarios, las condiciones previas, etcétera. Todo lo que se da en todo crédito internacional, que por experiencia sabemos que tarda meses. Y luego, cuando se vayan a hacer los
contratos o las licitaciones o los procedimientos de contratación para tener ya esa tecnología en el ministerio. Todo esto toma tiempo. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? Claro. Hacienda, en criterio nuestro, debería tener un plan de lucha contra la evasión, que entendemos lo tiene. Sin embargo, nosotros como Contraloría, cuando hemos revisado, decimos que esperaríamos más. Aparejado esto a la falta de tecnología. Entonces, digamos que ahí hay un proyecto que me parece que es importante, que es fundamental para el Ministerio de Hacienda, para la lucha contra evasión. Sin embargo, ¿cuánto tiempo va a tomar todo esto? Es lo que uno dice, bueno, y es lo normal que lo tome. Sin embargo, bueno, tomemos medidas adicionales para mientras tenemos esa tecnología. Claro, pero entonces Hacienda es muy flojita en la lucha contra la evasión. Yo pienso que sí. Sí, digamos, hemos hecho estudios tanto en el tema de evasión del impuesto, cuando era impuesto sobre las ventas, de los profesionales liberales, y entonces no hemos visto esa coordinación interna o esa, digamos, acercamiento con el contribuyente o cómo facilitar y controlar que esas contribuciones lleguen al Ministerio de Hacienda. Entonces, no es solo, digamos, entiendo el tema de la tecnología, pero sí, hay un tema grave que es la cultura institucional. Hay un factor humano que diría yo que hay que ponerle atención para que esa cultura de la organización vaya aparejada con la tecnología que va a tener el ministerio. Hay mucha resistencia en Hacienda, ha notado la Contraloría, a cambios que permitan mejorar, disminuir la evasión. Sí, digamos, quizás es muy lento el Ministerio de Hacienda, desde nuestro punto de vista, para cumplir con las disposiciones que la Contraloría emite. Yo ahí no estoy adentro como para conocer el nivel de la resistencia. De lo que ha notado. Pero de lo que hemos visto con nuestros informes es lento, digamos, el cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría. Ok, entonces, por ejemplo, si yo me saco un 8 en un examen, en mi examen van a venir los 2 puntos en los que me equivoqué. En el caso de Hacienda es el uso de tecnología y la cultura institucional, esto en conjunto para la lucha contra la evasión. Diría yo. De lo que es muy flojito, dijo la Contralora General. Ok, vamos al gasto. ¿Cuánto le daría de 1 a 10 al gasto? Bueno, nunca me había puesto a pensar en cómo calificarlo, ¿verdad? Esa es la ventaja de traer las noticias. Pero le diría que quizás un 6, porque creo que... Está a punto de quedarse. Creo que se pueden hacer mayores esfuerzos desde el punto de vista no solo legal, porque siempre estamos pensando que hay que hacer más leyes para todo, sino que hay que hacer más esfuerzos en materia de ahorro, en materia de eficiencia, de cómo estamos generando los bienes y los servicios públicos en las instituciones, cómo pensar que puede haber brechas, digamos, cómo mejorar la eficiencia, cómo mejorar el ahorro, para de esa manera ayudar a disminuir el gasto. Eso lo digo a nivel institucional como a nivel también del sector público. Por ejemplo, nosotros en la Contraloría hicimos ahora para fin de año, diciembre, emitimos 2 informes que representan para nosotros un aporte para generar ahorros. Y esto tiene que ver con el sistema de compras públicas único, digital, en donde dijimos en ese estudio que si todas las instituciones estuvieran incorporadas al SICOP con el 100% de sus trámites, el país podría ahorrarse un 1.55 del PIB, digamos. Ok. Aparte de la transparencia. Y el déficit fiscal sería de 5.46, no de 6.96. Exacto, ¿verdad? Eso, digamos, pensando que esto se lograra. En ese sentido, digamos, hemos pensado eso. Para esto no se requieren grandes cambios legales, ya es la voluntad de las instituciones de incorporarse al SICOP, de que todos los trámites, el 100% de los trámites en SICOP, y para esto sí hay que hacer algunos cambios tecnológicos en el sistema, y estaríamos pensando por ahí. Entonces, con esto lo que quiero decir es, hay muchas cosas que como país podemos hacer para ir generando ahorro y disminuyendo el gasto, porque aquí hay que recordar que no es disminuir el gasto, no es recortar el gasto por sí mismo, sino que lo que estamos buscando es estabilizar la deuda, porque si usted disminuye el gasto, se tiene que endeudar menos, ¿verdad? Y aquí tenemos que tomar en cuenta que la deuda
continúa aumentando a ritmos crecientes muy importantes. Si hace 3 años la deuda subía a un 3.8 del PIB por año y el de año siguiente a un 4 y resto, y en el 2019 subió a un 5,9%. O sea, quiere decir que no hemos logrado contener el gasto, ¿verdad? Porque sigue aumentando y por tanto la deuda sigue aumentando y el déficit fiscal. Ahora, y además es deuda malísima, o sea, es decir, es como si el gobierno hubiera salido a buscar en garroteras. Bueno, eso también, ¿verdad? Yo podría agregar eso. El tema aquí, Randall, es que tenemos que pensar, idear, crear formas para ahorrar. Digamos, nosotros pusimos sobre la mesa también el tema de caja única, por ejemplo. O sea, actualmente no, a finales del 2018, cuando el periodo del estudio, había en liquidez como 8 billones de colones en el sector público. En caja única solamente teníamos 1 billón en este momento. Entonces la Contraloría hace un análisis de cómo podríamos traer a caja única como país más recursos, porque imagínese usted que digamos, muchos de los recursos que están fuera de la caja única del Estado, que eso es como, digamos, como un banco, funciona como un gran banco para las instituciones públicas. Cuando las instituciones no tienen su efectivo ahí, lo tienen en muchas ocasiones en títulos del mismo gobierno, del Ministerio de Hacienda. Entonces el Ministerio de Hacienda está pagando intereses por una plata que podría tener en su banco, en la caja única. Claro. Entonces, ahí hicimos algunos análisis y determinamos, por ejemplo, que algunas instituciones que están bajo la autoridad presupuestaria, bajo el régimen de autoridad presupuestaria, algunos órganos desconcentrados que deberían estar en caja única y que no están actualmente porque se emitieron algunas leyes que les permitieron irse saliendo, ¿verdad? Y algunas otras. Si tan solo pudiéramos traer eso a caja única, estaríamos recuperando 1 billón de colones para la caja única. Entonces, con todo este cuento, lo que yo quiero decir es que hay formas de ahorrar, porque hay que acordarse que cuando uno está en una situación deficitaria, donde mis gastos son mayores que mis ingresos, uno tiene que buscar cómo ahorrar, cómo generar más ingresos, cómo disminuir los gastos. Y bueno, ahí hemos puesto sobre la mesa algunos temas para ahorrar. Entonces, las instituciones públicas a lo interno también pueden buscar formas, como en su momento lo buscó hace muchos años la Contraloría cuando definió un salario único para sus funcionarios. Claro. Y hemos generado montones de ahorros. Entonces, aquí un tema es, y el llamado es, a que estos son los colones de todos los costarricenses y que entonces tenemos que ahorrar y tenemos que hacer un gasto de calidad. Doña Marta, yo ahorita, y le voy a pedir por favor que nos ayude, ahorita me voy a meter en la propuesta, pero casi muy básico, es decir, que nos explique cuál es el juego de la caja única, pero permítame quedarme en el gasto un momento. Cuando usted le da una calificación de 6, y mi pregunta es que la califique en torno a las expectativas, es que significa que casi, se pasó un poquito de la mitad de las expectativas. ¿Lo estoy leyendo bien? En tema de gasto, el plan fiscal. Sí, bueno, acordémonos que se ha cumplido en buena medida todo el tema de empleo, ¿verdad? Sí. Que eso es importante porque eso también genera ahorro. Y cuando digo 6 es porque yo, en mi opinión, hace falta mucho más esfuerzo institucional. Con lo que ya hay. Con la regulación que ya hay, para cumplir lo que ya hay. Claro, pero acordémonos que eso era para un respiro. Claro. O sea, hace falta cambio estructural desde el punto de vista del gasto. Por supuesto, pero con el plan fiscal, con el texto del plan fiscal, hace falta esfuerzo para implementarlo a como viene la norma. Lo vamos a ver el resultado hasta en el 2021, cuando podamos verificar que la regla fiscal se implementó de manera efectiva. Por eso yo no podría decir hoy que le doy un 10 o que le doy un 8, que le doy un 9, porque estamos por ver cómo vamos a salir con el cumplimiento de la regla. Bueno, yo le invito en el 2021 a que veamos este tema. Doña Marta, el SICOP, ¿por qué cree la Contralora que las instituciones no quieren meterse al SICOP? Bueno, hay varias razones. Primero, porque el sistema ha presentado algunos problemitas para las interfaces de las instituciones, es decir, que se puedan pegar al sistema
algunas instituciones. Algunas tenían sus propios sistemas y tuvieron algún nivel de resistencia para incorporarse al SICOP. Otras no se han incorporado también por las tarifas del SICOP, porque además se cobra, digamos, por la capacitación para el sistema. Sí, pero no es que les salen más baratas las compras. Claro, porque algunas instituciones piensan en lo que tienen que pagar y no piensan en lo que se van a ahorrar. Así es. ¿Verdad? Ese es un tema. Es una lógica muy simple. Sí, pero bueno, a la hora de tener que desembolsar se lo piensan, ¿verdad? Okay. Ese es un tema, y yo, aparte, digamos, de lo que se pueden ahorrar en los costos ya de los contratos de los bienes y de los servicios, también el SICOP genera transparencia. Y si el SICOP tuviera, digamos, bueno, ahora va a tener un módulo de datos abiertos que debería ser muy útil para poder hacer algunos controles cruzados, ver quién está comprando, dónde está comprando, cuánto está costando, etcétera, digamos, que se puedan hacer ese tipo de análisis, que para eso, digamos, también tiene algunas previstas el sistema. Nosotros desde la Contraloría sí creemos que hay un importante beta de ahorro ahí, y lo repito, como de un 1,55% del Producto Interno Bruto, que es un montonón de dinero, ¿verdad? Pero primero tendremos que superar algunos de estos temas tecnológicos y algunas resistencias. Pero, digamos que yo soy dueño, no presidente, soy dueño de una institución autónoma que se llama el INTE, Instituto Nacional de Tasas Enormes, haciéndole honor a mi taza de café hoy. Y entonces resulta que a mí la Contraloría le dice al país, hey, si se pasan a SICOP, vamos a ahorrar 1,5% del PIB. Todos en su conjunto, ¿verdad? Todos, sí, todos juntos, ¿verdad? Pero digo, en mi voluntad país. Pero resulta que yo no tengo yo quiero controlar las compras yo. A mí no me da la gana que nadie me diga nada. Entonces yo quiero controlar las compras yo. Ok, entonces a mí no me sirve la transparencia. ¿Pero qué quiere decir controlar las compras? Desde la institución con mi propio sistema. Pero el SICOP no dice que usted no pueda controlar sus compras. Claro que usted puede seguir controlando. Entonces, ¿por qué la resistencia que sea más transparente? Bueno, porque primero, algunos, repito, por tema tecnológico y otros por tema de precios. El tecnológico lo entiendo, pero ¿usted cree que hay un tema de transparencia? ¿Usted cree? Bueno, no lo he visto así nunca, porque yo solo le veo ventajas a ese tema de la transparencia. No, claro, que alguien sienta resistencia, me refiero a que decir, no, es más transparente. No lo veo así. Al precio, realmente es un análisis muy simple. O sea, si usted se va a ahorrar un porcentaje en el contrato, entonces mejor capacite a la gente que tiene que meterse en SICOP. No se le puede convencer a los jerarcas. Oiga, nosotros en el estudio que hicimos logramos demostrar que el procedimiento de compra de subasta a la baja le permitió a algunas instituciones en promedio ahorrarse 600,000 colones por computadora. Dígame si eso no es importante para el país. Claro que lo es. Entonces, con este informe que precisamente pusimos sobre la mesa, lo que estamos tratando es de persuadir y de convencer para que se incorporen al sistema, porque aquí hay que recordar que ya hay una ley que obliga, ¿verdad? Sin embargo, por estos temas de tecnológicos hay ahí una cierta, digamos, justificación para que no estén incorporados. Pero si yo no quiero incorporar, digo, no arreglen nada tecnológico. Pero eso no debería ser, no puede ser. Por supuesto que no. No, vamos a ver, no debería de ser. Sí. Que sea es otra cosa. Sí. Yo, digamos, no tengo ninguna evidencia de eso, pero sí me parece a mí que este informe pone sobre la mesa una necesidad y pone sobre la mesa una oportunidad para generar ahorro. Doña Marta, discúlpeme que la meta en temas internacionales, pero el Poder Judicial, que es una república independiente a la nuestra. Yo ya estaba pensando, yo me voy a preguntar, Randall, internacional. Era un chascarrillo, por supuesto, de las relaciones internacionales que tenemos con el Poder Judicial. Ok, el Poder Judicial insiste en que la Contraloría, cuando le dice que tiene que aplicar las medidas que están incluidas en el plan fiscal respecto a sus salarios, dice, nos están atacando la autonomía judicial. El Poder Judicial acude en apelación, usted resuelve y dice, no lo dijo así textualmente, doña Marta, pero usted dice, señores, vamos a ver, esto no tiene nada que ver con independencia judicial, es con que apliquen las mismas normas que se aplican al resto del país. ¿Qué le pareció ese impasse jurídico, ese diferendo jurídico que tuvieron y tienen, entiendo, aún con el Poder Judicial? Bueno, me pareció una situación compleja. Por lo menos yo no imaginé, digamos, que el Poder Judicial
se iba a oponer, digamos, a cumplir la ley en esa parte, en el capítulo de empleo. Sin embargo, nosotros decidimos que pues teníamos que ir para adelante y ordenar que la cumplieran, así como algunas otras instituciones. En ese sentido, digamos, yo veo muy positiva la decisión que finalmente tomó la Corte y por supuesto pero que la respeto. Yo también, pero ¿a usted no le parece que tiene una trampa adentro? Bueno, yo no le estoy viendo la trampa, yo sí creo en la buena fe y creo que van a cumplir. Eso esperaría, yo digo que eso es lo mejor para este país. La situación fiscal y yo digamos, a veces creo que me han de sentir casi que monotemática, pero este es un tema transversal, importante a toda la ciudadanía, a todo el país, afecta toda la provisión de bienes y servicios del Estado costarricense, y me parece a mí que a pesar de que es el gobierno central el que genera el déficit, afecta toda la institucionalidad pública, y me parece a mí que a todos, digamos, siempre lo he dicho, tengo casi 8 años de estar diciendo esto, todos tenemos que aportar en la medida que nos corresponda aportar, ¿verdad? Y en ese sentido, si ya estamos unas instituciones aportando, ¿por qué otras no van a aportar si no fueron inicialmente exoneradas de la ley? Ese fue, digamos, el razonamiento. Doña Marta, discúlpeme, pero yo soy súper chapa, y soy súper chapa al aire y se me cayó la tapa del marcador, así que voy a dejar la cámara solo un momento, porque me voy a levantar a juntarla, porque si no se me va a secar. Esto es algo que solo puede hacer uno en Matices. Pero bueno, es que es importante para mí marcar los minutos en los que la Contralora dice las frases más importantes. Ese fue su razonamiento, yo lo entiendo y lo celebro incluso, y lo celebramos aquí. Pero cuando le digo que viene con trampa es esto. Vamos a ver. El gobierno judicial son 22 magistrados. 7 de ellos componen la Sala Constitucional, que son los que van a tener la última palabra en esto. Ok. Entonces, el Poder Judicial se pelea jurídicamente con la Contraloría y le dice, no estamos de acuerdo, no se están violando la autonomía, y acuden a usted. Y usted resuelve y dice, no señores, vamos a ver, el razonamiento es que ustedes no están exonerados, ustedes tienen que cumplir como el resto de costarricenses e instituciones con los términos en que viene el plan fiscal. Y entonces el Poder Judicial dice esto, los 7 de la Sala Constitucional, se parecen un toquecito, gracias doña Marta, le vamos a hacer caso, no se preocupe, tomen, ustedes resuelvan. Y resulta que las personas que van a resolver esto son integrantes del Poder Judicial, es decir, que finalmente los magistrados de la Sala Cuarta van a resolver si se mantienen sus privilegios o no se mantienen sus privilegios. Y yo entiendo que hay un vacío jurídico por el cual no hay otra instancia u otros magistrados que puedan resolver. Pero cuando le digo con trampa, es que le podría apostar con más seguridad a que Cartago no queda campeón en este campeonato, a que la Sala Constitucional va a resolver que el Poder Judicial tiene razón, porque son ellos mismos. Bueno, Randall, yo tengo que decir que yo tengo fe en el Poder Judicial, que yo creo en la Sala y la forma en que ellos van a resolver será la manera en que la Contraloría, por supuesto, acatará lo que la Sala diga. O sea, es el sistema que tenemos y creo que yo no tengo ningún motivo para desconfiar de la Sala Constitucional. ¿Y qué le parece el sistema? Más allá de un tema de desconfianza. O sea, que los mismos magistrados tengan que decidir sobre su suerte. Bueno, es un tema que toca, Randall. Yo no voy a opinar en contrario a lo que actualmente tenemos. Repito, yo confío en lo que han de resolver ellos. Ok. Hablemos de otro país también, las universidades. ¿Cómo está el tema de la aplicación de esas normas en las universidades? De la regla. De la regla ahorita vamos, con el tema del plan fiscal. Bueno, ellos sí lo aplicaron en sus salarios. Ellos tienen un contencioso contra un reglamento, el reglamento de la ley. Porque hay un contencioso, es un juicio, es un proceso judicial donde está incluida alguna entidad del Estado. Sí, y en el tema de la regla, lo que ellos, digamos, no cumplieron en principio fue, bueno, vamos a ver, la Contraloría le aprueba el presupuesto a la... Hagamos una cosa, solo para yo no enredarme. Ya voy a la regla, de hecho es el tema que sigue. Sí. Pero de los capítulos del plan fiscal, que el Poder Judicial no quería cumplir el capítulo respecto a pluses,
¿las universidades lo están cumpliendo a regañadientes porque tienen un contencioso? Sí. ¿O no lo están cumpliendo? No lo están cumpliendo, hasta donde yo tengo conocimiento. Ellos tienen el juicio contencioso. Ajá, y eso les permite no cumplirlo. Bueno, no tengo el detalle si ellos tienen una medida cautelar en ese sentido, Randy. Ok, si no la tuvieran, doña Marta, en términos generales tendrían que cumplirlo. Cumpliendo, sí. Ok, listo, salimos del plan fiscal. Salgamos del plan fiscal, vamos a la regla fiscal. Ajá. Que es el capítulo cuarto del plan fiscal, pero que es un tema aparte. El quinto, sí, gracias. La regla, digamos, la ley de las finanzas públicas dice que antes de que la Contraloría apruebe el presupuesto, palabras más y menos, de una universidad o lo revise, la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, que está dentro del Ministerio de Hacienda, debe emitir una certificación a la Contraloría de que esta institución, o en este caso las universidades, cumplen o no con la regla fiscal, ¿verdad? Okay. Entonces... explíqueme la regla fiscal brevemente, doña Marta. Bueno, la regla... En términos generales. En términos muy generales y muy sencillos es que se permite el crecimiento del gasto corriente, que es el gasto para la operación, salarios, viáticos, etcétera, en un porcentaje dependiendo del nivel de deuda del gobierno central y que tiene una relación también con el Producto Interno Bruto de los últimos años. Entonces, en este caso, las universidades tienen que cumplir con la regla fiscal. Antes de que la Contraloría le apruebe su presupuesto, nosotros tenemos que recibir de parte de la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, que está en el Ministerio de Hacienda, una certificación que nos indique que la cumplen. Que la cumplen. Es como un ISO. Exacto. Entonces, las universidades consideraron que no debían presentar esa certificación. Y para nosotros era muy importante que la presentaran porque... si no podían aprobar el presupuesto. Claro, no podíamos presentarlo por un tema de la ley, pero también porque era una variable, un insumo importante para la revisión que hacemos de los presupuestos. En ese caso, como las universidades no presentaron esa certificación, incumpliendo para nosotros de esta manera con la ley, lo que hizo la Contraloría fue, archivar su presupuesto, la gestión del trámite de su presupuesto para el 2020, y en ese caso les aplica el presupuesto del 2019. ¿Qué tienen entonces que hacer las universidades? Entonces les corresponde ajustar su presupuesto del 2020 al 2019. Okay. Ese es un procedimiento que tenemos que darle, el pase en un sistema, etcétera, y posteriormente ellos tienen que traer un extraordinario, 2 extraordinarios, no sé cuántos, para ir ajustando ese presupuesto al del 2020. Aquí hay un tema. Para los extraordinarios también tienen que ir a la autoridad presupuestaria. Claro. Ok, pero vea lo que es dispararse en el pie para las universidades. ¿Cuánto podían crecer si respetaban la regla fiscal en presupuesto de gasto corriente? El 467. Okay. Todos, la regla aplicó igual para cada una de las instituciones del sector descentralizado y municipal. Entonces digamos que la oferta es esta. La Contraloría le dice a las universidades, señores, ustedes de lo presupuestado el año pasado, 2019, a lo presupuestado 2020, pueden crecer en gasto corriente 4.67%. Pero tiene que traerme la hojita de la autoridad presupuestaria de que ustedes están creciendo esto, ¿verdad? Y yo les apruebo el presupuesto. Okay. Sí. Como no la llevaron, le pregunto, ¿usted sabe cuánto iban creciendo en ese presupuesto presentado? Bueno, no tengo ese detalle, Randall. Ok, pero creo que era más de 4.67. En el gasto corriente, ¿sí? Todas las universidades, entiendo yo, estaban dentro de los rangos. Ok. Pero nosotros no podíamos verificarlo. No, es que no era solo un tema de una hoja. No, digo, porque no, yo digo una hoja, pero ¿por qué no llevaron la certificación entonces si lo estaban cumpliendo? Pero Randall, quiero decirle que ahora con los extraordinarios, y por eso le digo que sí cumplían, ahora con los extraordinarios ya la llevaron. Por lo menos 3 universidades, el TEC, la UNED y la UTN ya lo llevaron, y entiendo que la UNA está en proceso. Claro, porque entonces, yo le digo, sí le podría decir, porque yo le digo que se dispararon al pie por esto, cuando la oferta es crezca 4.67 y viene, sí. Como no la llevaron la hoja, permítame simplificarlo así, de la autoridad presupuestaria, entonces no crecieron nada, porque presentaron el del año pasado y urgentemente tienen que presentar los extraordinarios en el que sí se están comprometiendo
para ser aprobados por la Contraloría a crecer hasta 4,67. Exacto, ya volvieron a estar en regla. Están en regla, ya la autoridad presupuestaria verificó que cumplen con la regla, por lo menos estas tres que le mencioné. UTN, UNED y TEC. Y TEC, sí. Falta UCR y la UNA. Una está en proceso también, entiendo. ¿Y la UCR? La UCR no conozco que haya presentado ante la Contraloría actualmente un presupuesto extraordinario, pero en algún momento lo va a presentar, estoy segura. Te fijo. Sí. Pero bueno, es la más revoltosa de todas. Yo estudié ahí y creo que usted también me llama. Sí. Yo creo que aquí, digamos, Randall, es muy importante decir que más allá de un papel que envíe la autoridad presupuestaria, es el tema de que la autoridad hace un análisis para ver si están cumpliendo, y para nosotros es un insumo más, porque eso no es lo único que le verificamos a un presupuesto. Pero no es muy rebelde no hacerlo. Digamos, es que digamos, cuando usted tiene el dato, si usted es una universidad y está creciendo 4,67, ¿qué problema tiene ir a la autoridad reguladora? Bueno, yo me hice la misma pregunta, ¿verdad? En ese sentido, queda demostrado que las universidades ahora pues sí han tenido la voluntad de ir a la Secretaría Técnica de la Autoridad. Ahora sí. Creo porque usted se paró firme. Y creo que haber hecho un presupuesto ajustado también, ajustar el presupuesto al del año anterior, es un proceso también bastante complejo, digamos, que absorbe recursos y tiempo a las universidades. Yo sé que a usted no le gusta que le echen flores, pero es que hay que llamar las cosas como son. Las universidades no se hubieran ajustado si la Contraloría, incluyéndolo usted como su cabeza, se sientan y dicen, señores, aquí no pasa nada, les aplicamos el del año pasado. Exactamente igual que el Poder Judicial. No hubieran aflojado si usted no hubiera resuelto, ahí sí lo personalizo, si usted no hubiera resuelto al final de, no señores, esto no viola para nada la independencia judicial. Es que vea, Randall, qué fregado si nosotros hubiéramos dicho, bueno, no, universidades, no la presenten, yo le voy a hacer el análisis que me requería a mi Contraloría pedir más información. Estaría violando la ley, además. Etcétera. Estaría violando la ley, pero digamos que yo hubiera dicho, mire, por un tema de contingencia y de apuro, etcétera, lo que fuera, pero imagínese usted que si yo hago eso con las universidades, de ahí el año entrante ninguna municipalidad ni ninguna otra hubiera ido a la Secretaría Técnica, aparte del pésimo precedente, ¿verdad? Porque eso hubiera sido también incumplir con la ley. Entonces sí, yo digamos, no puedo ocultar que me siento muy satisfecha de que las universidades ahora estén presentando sus extraordinarios, porque aquí digamos nunca hay digamos un ánimo, una animosidad de la Contraloría con ninguna institución, todo lo contrario, nosotros lo único que perseguimos es que las cosas se hagan como se tienen que hacer, porque estamos muy interesados en que la ley, digamos, la ley de las finanzas rinda los frutos que tiene que rendir, porque esto es en beneficio de todos. Yo creo que eso es lo que hay que comprender, digamos, aquí nadie está con el ánimo de molestar al Poder Judicial, ni muchísimo menos. El tema es de que vamos todos juntos en esto, cada quien aportando lo que le corresponde. Claro, pero además usted dijo ahora, una frase, usted dijo, vea qué jodido, se lo voy a cambiar. Eso, Sí, claro que dijo eso. Yo se lo voy, no, fregado dijo, no jodido, sí. Fregado, perdón, doña Marta, yo voy a usar jodido entonces, ya que lo dije esta tarde. Ok, vea qué jodido o qué fregado para usted. Se le vence el nombramiento en 2 meses. Sí, en mayo. Ok, a usted se le vence el nombramiento en 2 meses y tiene usted que ponerse firme de manera personal, es que ni siquiera es institucional, de manera personal entre quienes quieren desafiar una orden de la Contraloría. Pero, ¿cómo ha sido esa experiencia personal, doña Marta, finalmente? Bueno, ha sido bastante duro en el sentido de que esto evidentemente ha tenido consecuencias, hemos tenido que atender recursos y atender ahora probablemente temas judiciales, como muchos otros temas que hace la Contraloría, porque aquí hay que recordar que no es que la Contraloría da una orden y todo el mundo se queda quieto, también ahora las instituciones acuden a distintas instancias para discutir con nosotros, y bueno, eso se vale, por supuesto, todos tienen el derecho a hacerlo, pero claro, sí ha sido digamos, complejo, escuchar declaraciones de uno u otro, criticando y todavía que hablen no importa, pero ayer la denunciaron penalmente. Usted desde ayer la denunció la ANEJUD, que es la Asociación Nacional de Empleados Judiciales. La denunció por 3 delitos: prevaricato, usurpación de autoridad y abuso de autoridad.
ahora está denunciada penalmente por parársele en firme a instituciones. Bueno, Randall, yo no conozco esa denuncia, no la he leído, pero lo único que le puedo decir, que si me están denunciando porque estoy cumpliendo con mi deber, porque estoy haciendo que se cumpla una ley, como todos los demás la estamos cumpliendo, le haré frente a esa denuncia y estoy segura que va a prevalecer la verdad, porque lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber. ¿No le parece muy complicado que le hagan una denuncia penal a 2 meses de que se le vence el nombramiento? No conozco las intenciones que hay detrás de esta denuncia, o sea, lo desconozco. Pero lo cierto es que yo estoy segura de lo que hemos hecho lo correcto, y bueno, en esa posición me voy a mantener y vamos a defender las posiciones de la Contraloría hasta el último momento. Permítame brincar a otro tema que tiene que ver con usted, pero cuando yo le digo lo de la complicación, doña Marta, es porque tiene que cumplir ciertos requisitos para reelegirse como Contralora, y ahí le están matando uno, que es decir, bueno, aquí está esta persona que se está postulando y tiene una denuncia penal, y así se juega aquí horriblemente. Bueno, Randall, yo digamos, lo único que tengo seguro es que yo llego hasta el 7 de mayo. Yo desconozco las intenciones que puedan tener esas personas que me han denunciado por ejercer mis funciones como corresponde, porque yo creo firmemente en lo que hago y en lo que hacemos en la Contraloría. Estamos haciendo las cosas por el país. Si otros grupos no lo están viendo así, porque están defendiendo un interés particular, pues entonces no podemos entendernos así. O sea, son los sindicatos del Poder Judicial. Yo seguiré hasta el final de mi mandato haciendo lo que me corresponde, sin pensar si porque hago aquello o hago lo otro no me van a reelegir, o me van a reelegir si me voy a proponer o no me voy a proponer, porque Randall, si algo tengo yo, y se lo puedo decir aquí cara a cara o viéndole los ojos, es que yo no tengo ninguna calculadora. Yo hago lo que me toca y lo que me corresponde hacer como Contralora. Doña Marta, usted ahora me habló sobre el plan de caja única del Estado, y discúlpeme, pero es muy técnico. Entonces yo le iba a pedir, por favor, si vamos despacito, para entender la relevancia de este tema. Porque yo entiendo que la caja única del Estado funciona como un banco, eso lo entiendo. Pero no entiendo por qué otras instituciones usan otro banco. Entonces, si por favor me explica para entender la trascendencia de lo que están presentando. Entonces, lo voy a explicar de la manera más sencilla. Funciona como un gran banco, en donde las instituciones públicas del gobierno central, digamos ministerios, Tribunal Supremo, Contraloría, Defensoría y algunos órganos desconcentrados, tienen su liquidez, su dinero efectivo. El dinero en efectivo. Como en un banco. Claro. Y ahí, digamos, Hacienda lo maneja y se lo va entregando a usted según usted lo va solicitando, contra un plan, porque todas las instituciones tenemos que tener un plan, digamos, sobre nuestras finanzas, qué vamos a gastar, cuánto vamos a gastar, y sobre eso, digamos que Hacienda nos va girando. Eso, digamos, ese giro no ha tenido desde el punto de vista de la Contraloría problemas, digamos, la experiencia ha sido bastante buena. En un principio hubo mucha resistencia porque se creía que Hacienda iba a ser lenta, que Hacienda no iba a entregar el dinero. Por supuesto, si usted no tiene su plan, sus objetivos claros, entonces sí, ahí va a costar que Hacienda le gire. Pero digamos que punto y aparte con ese tema, Hacienda funciona como un banco. Entonces las instituciones tienen ahí sus fondos y no está haciendo, no están las instituciones colocando los dineros en inversiones. Ok, entonces yo tengo la ANTE, la Asociación Nacional de Tasas Enormes, le dije. Okay. Entonces yo hago mi presupuesto, lo presento, por supuesto, me lo aprueban, y entonces no es que a mí me dicen, ok, Randall, perfecto, ahí tiene el depósito para todo el presupuesto del año. Eso no es así. La plata está en la caja única y yo tengo que estarle diciendo, hey, tengo que pagar quincena, necesito que Hacienda le va girando, digamos. Necesito la quincena, necesito este proyecto, según lo que había presupuestado, y va girando. Hacienda tiene una programación con cada una de las instituciones, ni siquiera uno tiene que estar yendo a pedir, Hacienda le va girando, ¿verdad? Eso funciona como un banco único.
para Okay. todas las que están ahí. Es como que yo tenga mi cuenta, la cuenta de ante esta, una cuenta de banco y simplemente el 14 se le paga a todos de esa cuenta, pago los gastos de esa cuenta, pago la electricidad de esa cuenta, pago toda esa cuenta viene y va. Y eso Okay. no quiere decir que las instituciones públicas no tengan sus cuentas corrientes en los bancos del Por supuesto. Estado para manejar Por el día supuesto, a día, pero todas las etcétera. instituciones acuden a esa cuenta. Es como que Pero yo tengo no una todas. corporación más grande con 5. No todas. Hay Randall. unas que se quedan afuera. De eso se trata precisamente. Actualmente es gobierno central, Tribunal Supremo, Contraloría, Defensoría y algunos desconcentrados. Por eso es que la Contraloría ve una oportunidad, digamos, de que otras instituciones ingresen, porque en algún momento órganos desconcentrados se salieron de la caja única. ¿Cómo cuáles? Porque hubo, digamos, leyes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencias Ajá. no está en caja única. Para ver cuáles otras, que no me acuerdo. ¿La caja? No, la caja no está en caja única, es una descentralizada. Y nosotros, ya ahorita me voy a acordar, pero digamos, estamos diciendo, hay instituciones que deberían estar dentro de la caja única. Por ejemplo, las que están con la AP, la Autoridad Presupuestaria, no están. Entonces podríamos pensar la Junta de Protección Social, el INBU, etcétera. Aquí tengo el cuadrito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué actualmente la caja única maneja 1 billón de colones? Y andan por ahí 7, 8 billones de colones ¿En otras cuentas? en toda la institucionalidad. Y todas las 8 deberían estar en esa cuenta. No todas, Randall. Nosotros, digamos, porque habría mucho impedimento legal, constitucional, etcétera. Nosotros hicimos un estudio sobre cuáles son las que estarían más propensas a ingresar a caja única, ¿verdad? Son estas que te digo, las que están con la AP, por ejemplo, que son universidades, INBU, Junta de Protección Social, Comisión de Emergencias, etcétera. Esas, digamos, entidades también receptoras de transferencias, como órganos desconcentrados que reciben transferencias del gobierno central, esa transferencia en criterio de la Contraloría podría estar en caja única. Todo este tema, para resumirlo de esta manera, es que si lográramos que 1 billón, entre a la caja única del Estado, estaríamos generando ahorros importantes. ¿Por qué? ¿Verdad? Ese es el brinco que no entiendo. Porque entonces, digamos, actualmente mucho de este dinero está, digamos, invertido, si querés, en bonos del propio Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda pagando intereses sobre algo que podría tener en su banco único. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces ahí, digamos, nosotros estamos viendo una beta interesante, porque no es que no se pueda pagar un interés a las instituciones, pero sí podría, digamos, porque en el momento en que eso se regule podría determinarse que se remunere, pero más bajo. Pero además, ¿por qué se le va a pagar un interés a las instituciones? Bueno, por tener el dinero ahí. Si usted me dice a mí, es que tiene la plata afuera y está ganando y no la quiere, si en algún momento el gobierno decidiera remunerar eso, podría hacerlo perfectamente, pero a un costo muchísimo más bajo, claro, doña para Marta, el país. pero digamos, yo tengo el INTE, ¿verdad? Ajá. Esta institución que me inventé hoy. Entonces yo digo, necesito $1 billón para el año. Este es mi presupuesto. Dividido en todo el año, aquí está, señores de la Contraloría, me lo aprueban, listo, y entonces me la van desembolsando el Ministerio de Hacienda a como yo voy consumiendo. Las que yo te estoy hablando, disculpe, Randall, ¿sí? No tienen la plata ahí. No, yo sé, este es el brinco que voy a hacer. Ok, entonces digamos que yo tenga la plata ahí y a mí me la van soltando a poquitos. Sí. Ok, pero yo establecí o promoví una ley que me permite sacarla. Sí. Entonces digo, deme el billón a mí, ok, y la paso a otra cuenta. Y en esa cuenta que manejo, le digo, necesito invertir plata. Entonces cómpreme bonos del Estado. Y Hacienda paga intereses. Y Hacienda de la otra cuenta... me paga. De la otra cuenta donde yo estaba me tiene que pagar intereses. Bueno, la tesorería tendría que pagarle intereses. De la plata de todos paga intereses. Es una locura en dos cosas. Uno, porque efectivamente todas deberían estar en la misma cuenta. Segundo, porque me parece discúlpame, yo supongo que no usará esta palabra, pero es un truco contable con el fin de generar intereses. Y tercero, yo no veo por qué haya que pagarle intereses a las instituciones por plata que no van a usar mientras tanto. Bueno, por eso es que nosotros estamos diciendo, traiga lo que se pueda de órganos desconcentrados, las que están en la AP,
tráigalos a caja única. Habría que hacer ahí algunos cambios legales, porque repito, algunas se salieron porque en la Asamblea Legislativa se aprobaron leyes. Pero salieron para ganar plata. En las últimas décadas, digamos, porque se creía en un principio que la caja única era, digamos, para decirlo de alguna forma, una limitante que iba a presentar obstáculos, y la verdad es que en la experiencia que hemos visto desde la Contraloría ha funcionado bastante bien. 1 billón de colones sería como traer a Hacienda como un 3% del Claro, PIB. pero es que yo entiendo el razonamiento inicial de pasar la plata a otro lado porque no iba a ser eficiente el desembolso. Eso Sí, lo sí, entiendo. sí. Esa lógica la entiendo. El tiempo demostró que no era así, ¿verdad? Okay. Lo que realmente no entiendo es porque usted pasa la plata a otro lado y usted la invierte en bonos y le cobra a la primera cuenta, le cobra a la Tesorería Nacional intereses. ¿Sobre qué? ¿Acaso es plata mía? Es como que yo me ponga... No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es una locura. Es como que yo me ponga a construir la casa, ¿verdad? Vaya al banco, el banco me va soltando y me dice, traiga la factura del blocks, traiga la factura del cemento, traiga la factura del zinc. Es como que yo me invente un proceso legal en que le digo al banco, no, señor, suélteme toda la plata de la construcción. Pedí 70 millones de pesos, me los den, yo salga de ahí, vaya a otro banco y diga, cómprenle bonos al primero y que me pague intereses de lo que estoy guardando. Bueno, eso es lo que está pasando con algunas instituciones, digamos, que tienen sus fondos y los tienen invertidos, mientras que Hacienda paga intereses, y esa plata podría estar, sí, repito, hacemos algunos... ¿Y cuántos son esos intereses? Digamos, ¿impacta realmente el pago de interés que hace sí, impacta. Hacienda? Uf, ¿cuánto era? Es que imagínense que 1 billón es un 3% del PIB. Solo tener esa plata ahí, en vez de tenerla afuera y Hacienda pagando los intereses, es un montón de... Claro, es que la gran queja del ministro de Hacienda, que hace poco estuvo aquí en Matices, es, Randall, tenemos que pagar un montón de plata por intereses. O sea, es que realmente nos endeudamos feo. Fue como salir a Randall le presta a pedir plata desesperados. Bueno, yo tengo que decir que esta propuesta que hizo la Contraloría sobre el tema de caja única tuvo una muy buena acogida por parte del ministro de Hacienda, y la verdad que eso nos complace mucho. Incluso creo que el presidente de la República en algún momento manifestó que esta idea o esta propuesta de la Contraloría era importante, porque en verdad que va a generar ahorros. Así que ojalá la lleven a la práctica. Sí, toma tiempo porque hay que hacer algunos cambios jurídicos, etcétera. Pero bueno, es una propuesta, repito, nosotros estamos tratando de contribuir, porque en momentos como digamos, hay que buscar dónde se genera el ahorro y dónde se genera la eficiencia. Yo quiero ser muy vehemente en ese tema. O sea, yo sé que en los últimos 4 semanas el país ha estado muy ocupado con otros temas que son importantes y que hay que aclarar y que hay que atender, pero yo no quisiera que este tema, digamos, se deje de lado. El tema de las finanzas es un tema, digamos, grave, es un tema estructural. La ley de las finanzas va a dejar de tener efecto si no, digamos, nos socamos todos. Aquí, a mí me parece relevante recordar que esta ley vino a aliviarnos transitoriamente, pero que estamos en un tránsito bastante escabroso y que todos debemos poner de nuestra parte. Aquí no es ganas de la Contraloría, voy a usar la palabra, de estar fregando a nadie. Aquí lo que queremos es como ordenarnos de cara a todo lo que se viene, ¿verdad? Yo siempre estoy viendo a futuro. A nosotros en la Contraloría nos preocupa el devenir. Porque hoy, o sea, no es coyol quebrado, coyol comido, va a haber un momento que ya ni coyoles hay, ¿verdad? Entonces, que todos comprendamos en el sector público, sobre todo la necesidad, digamos, de aplicar bien la ley, y de que entendamos que es por el bien de todos, y por supuesto en el país, la ciudadanía también está aportando, porque ahora todos estamos pagando más impuestos, ¿verdad? Y entonces pongamos nosotros de nuestra parte lo que nos toca poner. ¿Qué piensa la Contralora del tema de los eurobonos? Porque realmente a mí yo no entiendo la resistencia legislativa a esto, en el sentido de que estamos mal endeudados, es decir, pagamos muchos intereses. Okay. La ministra antes, el ministro hoy, llegan y dicen, bueno, señores, permítannos salir a cambiar esa deuda mala por deuda buena. Okay. Y entonces la gran observación, entendible además, después de un gobierno desastroso como el de Luis Guillermo Solís en el manejo de las finanzas públicas,
Él le llamó heroico, pero creo que lo buscó en otro diccionario porque realmente fue desastroso. Pero la gran observación era, a nosotros no nos consta que usted cambie deuda por deuda y no le queremos dar más plata. Entonces la ministra antes, el ministro hoy, y don Rodrigo fue muy claro el día que vino, dijo, claro, pero entonces póngame un vigilante encima, díganle que sea la Contraloría la que esté encima mío y vea que cambie deuda por deuda sin gastar un solo 5. Y aún así continúa la resistencia. Yo realmente no la comprendo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso deben ser temas políticos que atañen a la Asamblea Legislativa. Sí, aquí recordar, digamos, que el Banco Central de Costa Rica ha hecho algunas proyecciones de lo que va a ser el déficit en el 2020 y 2021, de 5.9 y 5.8 creo, pero tomando en consideración que va a ingresar una cantidad, digamos, de fondos, de créditos, de eurobonos, etcétera, a la economía. Entonces, me parece a mí que sí es importante el tema de tener ese acceso a esos eurobonos, y así lo manifestó la Contraloría en el criterio que emitió la vez anterior para la colocación de los eurobonos la vez pasada. Entonces, yo sí creo que es un tema más político, digamos, que otra cosa. Pero está de acuerdo en que es una salida técnica importante, buena. Técnica, sí. Ok, Marta, y quisiera dedicar los últimos minutos a preguntarle algo. Hay una duda que yo tengo. Yo realmente, cuando el Poder Judicial los acusa de violar la independencia judicial por hacerlos cumplir la ley, a mí me parece una locura. De hecho, tuve un par de discusiones fuertes con don Fernando Cruz al aire respecto a eso. Pero en todo este tema y en algunos otros hay una observación que yo sí dije, bueno, puede ser que la Contraloría esté sobrepasando sus funciones. Y tiene que ver cuando recomienda sanciones a miembros de los supremos poderes que tienen inmunidad. Entiéndase ministros, entiéndase diputados y magistrados, porque los viceministros no tienen inmunidad, aunque la Asamblea crea que sí, pero a ministros, a diputados y a magistrados. A mí me parece, yo digo, suave, ¿por qué la Contraloría recomienda sanciones contra miembros de los supremos poderes protegidos por ley? Usted usa una palabra, Randall, que yo quiero retomar y es sobrepasándonos. Sí. Porque últimamente lo estoy escuchando en algunos jerarcas. Sí. Yo soy jerarca de Noticias Monumental. Y ya le voy a responder la pregunta, pero quiero tocar ese tema. Por favor. Porque un día de estos escuché también al regulador general diciendo algo parecido. Uh-huh. Y yo tengo que decir aquí que si cada institución hace lo que le corresponde, la Contraloría no estaría actuando como le ha tocado actuar. Nada más quiero decir eso. El otro tema, bueno, la Contraloría ha recomendado sanciones para ministros, uh-huh. Que yo tenga conocimiento, a diputados o magistrados nunca lo ha hecho. No. Cuando nosotros emitimos la orden del Poder Judicial, pusimos la colilla esta que se le pone a todos los informes y a todas las órdenes que da la Contraloría, uh-huh. del tema de las responsabilidades. Eso no era un tema por tratarse de don Fernando o del magistrado, cualquiera de ellos. Y lo que la Contraloría hace son recomendaciones, nosotros no podemos sancionar. Y en el caso de los ministros se lo recomendamos al presidente de la República y él es quien tomará la decisión de sancionar o no. Que yo recuerde, la Contraloría no ha, digamos, sancionado directamente, no puede hacerlo, no tiene... No puede hacerlo, solo lo recomienda. Y cuando lo hacemos a un ministro es al presidente de la República. Claro, pero por ejemplo, cuando ustedes recomiendan, a mí me pareció, yo cuando leí los informes dije, bueno, debe ser que discúlpeme, no quiero minimizar el trabajo que hace la Contraloría, pero yo dije, debe ser el machote en el que está montado, de que al final tiene la coletilla siempre de las sanciones. Siempre lo hacemos. Pero entonces si lo hacen de manera consciente, decir... Sí, lo podemos hacer. Sí. ¿No le parece que se están sobrepasando? Siempre lo hacemos, está en la ley. Que dicha que, o sea, no es vinculante para los jerarcas. Digamos, cuando ustedes le recomiendan... Claro, pero cuando ustedes le recomiendan al presidente, él no tiene que acatar la orden, la acata si quiere. Es una recomendación de sanción. Entonces no es una orden. No, señor, es recomendación de sanción. Ok. Rocío Aguilar, ¿ustedes recomiendan al presidente de la República que la sancione? No era obligación del presidente.
y ni siquiera todavía eso estaba digamos, en la última instancia. Eso fue la división jurídica de la Contraloría. O sea, no lo resolvió usted. Usted la última instancia, ¿verdad? No, señor, yo no resolví eso. Fue la división jurídica de la Contraloría. Perdón, pero usted sí es la última instancia. Sí, usted. Dentro de la Contraloría. Ok, entonces, sí. Para entenderlo así, la división jurídica es la que hace el informe y le recomienda al presidente sancionar a doña Rocío. Y digamos, normalmente cuando eso es así, las personas presentan recursos. Apelan. Siempre lo hacen. Y lo resuelve la división jurídica, que es la revocatoria, y eso es una apelación en subsidio para que se resuelva en el despacho Contralor. Ok, lo resuelve la Contralora General la apelación. Sí corresponde. Okay. Porque puede ser que no me corresponda a mí, por alguna razón le corresponda a la señora subcontralora. Claro, pero digamos, la jerarca o sí, la subjerarca resuelven. Sí. Ok, en este caso no hubo apelación. No. Es decir, a doña Rocío, porque estoy hablando de ese caso, a doña Rocío le quedaba la opción de apelar la recomendación que se hizo. Ante la división jurídica y ante el despacho Contralor. Ok. Y aquí tengo que decir, ¿verdad?, que no hablando en el caso concreto de doña Rocío, sino que generalmente apelan ante la división jurídica, apelan ante el despacho Contralor, y si no quedan satisfechos, se van a los contenciosos, ¿verdad? Okay. Eso es como ya una regla, prácticamente. Ok, pero si hubiera existido, ya entendí que no agotaron la última instancia, doña Rocío no la agotó. Ok, pero digamos que el presidente hubiera dicho, doña Rocío no apele, Contraloría, muchas gracias. No asumo su recomendación. No pasa nada. No, vea, le pongo el caso también del ministro de Ambiente. Digamos, la Contraloría es la misma situación y el presidente dice, yo apoyo al ministro y yo XYZ, y ahí sigue el proceso, ¿verdad?, hasta que llegue a la instancia final, y cuando doña Marta le diga, mire, presidente, le recomiendo la sanción X, el presidente puede decir, no, gracias, pero no gracias. Sí, exacto. Ok, entonces eso es así. Es que usted, que es una persona tan informada, doña Marta, usted supongo que se enteró de que la narrativa pública, en el caso de doña Rocío, Sí. La quitó la Contralora. Bueno, sí, eso fue, digamos... Esa es la narrativa que se montó. Claro. Pero en vista de los acontecimientos, eso no pasó así. El presidente podía perfectamente haber dicho gracias, pero no gracias. La señora exministra también pudo haber apelado y seguir todas las instancias hasta que el presidente dijera, no, yo no voy a aceptar esta recomendación. Por las razones que sea, lo pudo haber hecho. Ok, entonces, eso me permite hacerle una pregunta sobre su valoración. ¿Usted cree que utilizaron a la Contraloría como chivo expiatorio para la salida de doña Rocío? No, yo no me voy a referir a ese tema, Randall. Lo que sí es muy difícil para mí de digerir es que ella haya salido por, digamos, la resolución de la división jurídica de la Contraloría. Pero eso no voy a decir, ella tendría sus razones. Seguramente, yo se los preguntaría. Y eso se respeta, yo no voy a entrar en ese tema. Está bien, pero permítame, la última pregunta de este tema, tal vez me la pueda contestar sí o no, y elabora lo que usted guste, doña Marta. Pero, doña Rocío, ¿se va por la orden de la Contraloría? ¿Por la recomendación de la recomendación? Creo que eso tendrías que preguntárselo a ella, Randall. Yo lo que sí vi en los periódicos es que ella manifestó que la Contraloría se equivocó, ¿verdad? Entonces, y lo que me extrañó es que no apeló. Pero hasta ahí se lo dejo. Ok, pero permítame despersonalizar esto, ya no hablar del caso de doña Rocío, sino en casos generales, porque es que Randall Serrano dice, es que Randall no se podía apelar porque si apelaba se hubiera señalado de desacato. A mí me extraña el comentario de Randall Serrano, y que le agradezco mucho, porque lo más normal del mundo, entiendo, es que apelen. Sí, eso es lo normal. Es la regla prácticamente. Sí, yo no conozco a nadie que no apele. Sí. Bueno, ahora sí, pero antes no conocía a nadie que no apele. Ok, lo normal es que apelen. Exacto. Ok, son las 3:26. Dice Manuel Morales que cuando invito a doña Rocío, la he invitado 2 veces, las 2 veces no ha podido venir. Yo me llevo muy bien con ella, tengo que decirlo. En el día siguiente que salió de Hacienda la invité y me dijo, Randall, necesito recuperarme un poco. La invité después y estoy pendiente de que cuando guste pueda venir doña Rocío. Porque Randall Serrano dice, ¿por qué esa resolución siendo tan importante no se la escalaron a la Contralora? Porque ella no apeló. Esa es la razón. Ok. Nos quedan, Marvin, ¿cuántos minutos nos quedan?
5. Estamos de oferta estos días. 5 minutos nos quedan. Qué dicha, porque necesito entonces ir al último punto con doña Marta. Doña Marta, una vez que vimos que se han cumplido con un 8 de 10 los ingresos del plan fiscal, que se han cumplido con un 6 de 10 el tema de los gastos del plan fiscal, donde las universidades ya se ajustaron al tema de la regla fiscal, donde la caja se ajustó a la regla fiscal, donde el Poder Judicial... No, a la regla no, porque la caja no le aplica al plan fiscal. Okay. Es el título 3. Ok, voy a reordenarme. Ok, cuando ya vimos que los ingresos tienen un 8 de 10, los gastos tienen un 6 de 10. Cuando el Poder Judicial se ajustó al título de 3 del plan fiscal. 3 es el del... No, el de la regla no, el de los ingresos. El de los salarios. El de empleo es el 3. Ok, el Poder Judicial se ajustó. La caja se ajustó al 3. Las universidades se ajustaron a la regla fiscal. Cuando ya vimos todo este panorama, ¿qué le queda a Costa Rica para 2020? ¿Qué espera la Contralora para que todo funcione mejor en 2020? Le puedo adivinar, el uso de tecnología en el Ministerio de Hacienda, ¿okay? La lucha más frontal contra la evasión fiscal. Y tenemos que bajar el gasto, el déficit primario, ¿verdad? Eso es fundamental para poder estabilizar la deuda. O sea, nosotros, el problema terrible que tenemos es el del endeudamiento, ¿verdad? Eso es lo que nos está, digamos, es que de verdad fuimos a las garroteras. Dañando. Sí, digamos que, y sí, nosotros insistimos, Randall, en que tiene que, por el lado del gasto y por el lado del ingreso, seguir, pero ya no con temas transitorios, sino con temas estructurales. Creo que estamos en una coyuntura bastante difícil, estamos en un proceso de transición, vamos a estar, digamos, seguros del cumplimiento de la regla fiscal hasta que verifiquemos el gasto realmente ejecutado. Eso va a suceder en el 2021. Esa es una tarea que le corresponde a la Contraloría, ya la verificación, pero sí creo que todos los jerarcas, sin excepción, tienen que estar velando día a día porque se esté cumpliendo con la regla fiscal, ¿verdad? Aquí no podemos decir que la Contraloría es la única responsable de verificar, porque también cometemos ese pecado, ¿verdad? Se nos olvida que las instituciones tienen jerarcas, tienen control interno y que tienen que cumplir con la regla, no esperar hasta el último momento, hay que ir controlándolo trimestralmente cómo se está cumpliendo con la ley. Claro, pero le voy a decir, fue muy simpática la discusión respecto a la regla fiscal. Resulta que un día era, la Contraloría dice una cosa, Hacienda dice otra cosa, el presidente dice otra cosa, el banco dice otra cosa, ¿verdad? Y todo el mundo decía, suave, aquí hay 5 versiones, y de un momento a otro era, no, la Contraloría tiene razón, no, nosotros lo que dijimos es que y al final todos estaban de acuerdo, y yo dije, es un milagro, y en medio de la situación tan convulsa, todos celebramos el milagro de que al final las versiones no eran como las habíamos entendido. Claro, porque, digamos, el Ministerio de Hacienda interpretaba que la Contraloría iba a verificar la regla con base en el presupuesto, no con el gasto ejecutado. Esa era la diferencia, pero el Banco Central había coincidido con nosotros desde que se estaba discutiendo el proyecto de la Ley de las Finanzas Públicas. Cuando el Banco Central saca el comunicado en días recientes, pues obviamente nosotros muy satisfechos porque eso coincidía con la posición de la Contraloría. Sí, claro, lo que pasa es que era como... El comunicado era como, sí, siempre lo hemos dicho así. Sí, pareciera que no. Y también el Banco Central hizo una aclaración que para nosotros no da lugar porque la Contraloría nunca dijo que se aprobaba el presupuesto con el ejecutado, con el presupuestado de hace 2 años, qué sé yo qué. Pero bueno, lo importante, Randall, de todo esto es que todos ganamos porque se va a ahorrar más plata, porque vamos a dejar de gastar 433,000 colones, millones, perdón, de colones. Que más vale, está tanta discusión por eso. No es un tema de quién gana o quién no. Yo creo que la Contraloría dio esa lucha e insistió con esa posición porque así, desde el punto de vista nuestro, eso es lo que dice la ley y ese era el espíritu legislador, porque el tema es contener el gasto. Más bien
Si no se hubiera interpretado así, estaríamos gastando esos 433 millones de más. Y yo le agradezco además el esfuerzo, pero es que a mí en el Banco Central se me pareció como yo arreglo los pleitos a veces entre mis hijos. Lo siento, digo, bueno, los dos tienen razón, pero bueno, se arregló. Se arregló, Marta, que es importante. Me alegro mucho y le agradezco mucho que haya venido aquí. Yo quiero decirle a la gente que lo está esperando y que me ha preguntado por mensaje, que si doña Marta se va a reelegir o no. Yo había conversado con doña Marta me dijo, Randall, estoy trabajando como contralora, no estoy en campaña, así es que no es un tema que voy a tocar, así es que yo no se lo pregunté, pero yo espero, y esto no se lo pregunté entonces a doña Marta, yo espero realmente que los esfuerzos que ha hecho la Contralora General respecto a poner al país en orden, las jaladas de oreja técnicas que le ha hecho a las instituciones, no le pasen factura a doña Marta para convertirse en un impedimento de que los diputados que tienen, además, y me consta, porque yo lo reporté en la mañana, muy buenos vientos para la reelección de doña Marta, puedan interponerse en este tema. Doña Marta, muchas gracias por haber venido. No, yo le agradezco mucho sus palabras, Randall, me animan a seguir. Hay temas importantes en la Contraloría que hay que ir cerrando, ¿verdad?, antes del 7 de mayo, hasta donde sea posible. La verdad que yo también me siento muy satisfecha por el trabajo que hemos hecho. No ha sido fácil, yo tengo que decir aquí, ha sido bastante complejo, pero creo que con el equipo íntegro y técnico que tenemos en la Contraloría hemos logrado salir adelante y esperamos que esta transición que estamos viviendo también la Contraloría pueda seguir adelante. Son las 3:33. Yo quiero saludar a dos personas. Hoy iba pasando la calle aquí al frente y se me olvidó hacerlo al inicio, pero y mañana lo repito por si no lo escuchó. Es que hoy iba pasando la calle y me paró doña Ana. Y doña Ana iba manejando y me dijo, ¿puedo ir don Randall? Y entonces yo paré y me dijo, es que mi hija es fan suya y de Matices. Y resulta que la hija es Emily. Emily tiene 5 años y todas las tardes escucha el programa cuando viene de la escuela. Así es que a Emily Vargas un abrazo, a su mamá Ana, que fue la persona que me lo dijo en carretera, un agradecimiento. Lo hice al final del programa, pero mañana lo vuelvo a hacer. De hecho, les voy a contar una confidencia, una infidencia. Yo, cuando iba pasando la calle, estaba hablando con mi mamá por teléfono. Entonces, donde la señora me dijo, Randall, le dije a mi mamá, mami, dame un chancecito. Y ella apuntó los nombres y me los mandó por WhatsApp porque me dijo, a vos todo se te olvida. Entonces, a mi mamá también, muchas gracias por recordarme. Saludos a su mamá, Randall, entonces, también. Y a Ana, y a Emily, y a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias. Y un saludo a doña Ana Díaz Jiménez, de Barbacoas de Puriscal, que está de cumpleaños. Así es que doña Ana Díaz también es la tía de nuestra compañera Karina Porras. Y gracias por 6 años de Matices. Antes de ir con la canción del final, yo realmente, insisto, me siento muy orgulloso y muy contento de lo que hemos logrado, pero todo es en agradecimiento a ustedes cada vez. Y a mí me alegra mucho, son más las muestras de cariño, las muestras de respeto y admiración de lo que hacemos en el programa. Cuando yo me meto, por ejemplo, a los podcasts, que es el nuevo sistema que tenemos para que ustedes escuchen Matices, y veo los resultados, yo me siento muy orgulloso de algo que hace 6 años arrancó como un experimento. Porque normalmente la gente decía, un programa tan largo de 1:30, un programa de política en la tarde, está loco. Bueno, resulta que no estaba tan loco y que yo hoy celebro el camino que tomó Matices y que hoy se ha convertido en un referente, gracias a ustedes, de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. 3:35, gracias Marvin, que me puso el feliz cumpleaños ahí de fondo. No la dejé toda porque me gusta más la que viene, la que escogió doña Marta, que escogió Let It Be de los Beatles. ¿Por qué esa canción, doña Marta? Bueno, porque... Para que la dejen hacer. Si usted ve la letra, tiene un significado muy importante para mí. Sí, es una canción bellísima. Es los Beatles, Let It Be. Gracias por estar con nosotros. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde hablaremos del Festival Internacional de Cine de Costa Rica. Estará la directora del Centro Nacional de Cine con nosotros, Ana Xochitl Alarcón. Son las 3:35. Feliz tarde. Hasta luego. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.